Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó allí y allí en barca a un sitio tranquilo y apartado. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Al desembarcar Jesús, vio el gentío, le dio lástima y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle a Jesús: estamos en despoblado y es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren de comer. Jesús entonces les replicó: no hace falta que vayan, dadles vosotros de comer. Ellos le replicaron: pero si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Jesús les dijo: tráemelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y, tomando los 5 panes y los 2 peces, alzó la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos se los dieron a la gente. Comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Te recuerdo que a Dios gracias tenemos una gran oportunidad, que quienes quieran la pueden aprovechar, tener confesor, tener un sacerdote dispuesto para escuchar y para podernos ayudar a nosotros como sujetos de la misericordia, ser portadores de esa misericordia, porque hemos vivido y hemos logrado retomar en la vida espiritual aquello que de pronto en un momento dado el pecado alcanza a provocar. Por eso la oportunidad es para aprovechar. Recordemos que si hoy nosotros estamos ante el Señor, como decíamos, el que lleguemos aquí es con el ánimo también de pedirle a Él para que la vida nuestra se desarrolle dentro de los términos de la normalidad, pero al mismo tiempo de la profundidad que tiene que caracterizar la vida de un discípulo, que permite que se vaya Él, como en estos domingos lo hemos dicho, configurando con Cristo y haciendo posible que Él se adecue para mirar con la mirada de Jesús, para actuar con el amor que Jesús actúa en la relación comunitaria, que es desde donde se construye el reino como una tarea propia nuestra a partir del momento en que hemos sido adheridos a Cristo por el bautismo. Por eso en este primer domingo de agosto, mis queridos hermanos, Jesús actúa buscando un lugar tranquilo y apartado donde retirarse en soledad, sosiego y oración. Y todo viene un poquito en orden a que acaban de, digámoslo así, decapitar a Juan el Bautista. Él acaba de sufrir el martirio de ese gran amigo suyo y por eso Él quiere esos momentos a solas y los está buscando. Y no es de extrañar que eso mismo lo busquemos también nosotros, ya que el mismo Jesús sintió necesidad de ello, necesidad de estar en comunión y oración con ese Padre del cielo. Y por eso, si Él necesitaba, en nuestro ardor lo decimos, cargar las pilas, ¿por qué nosotros también no lo hacemos de esa manera? ¿Por qué? Porque es que no nos podemos desconectar de Dios. Y la realidad sigue. A pesar de los problemas sigue y no nos podemos desconectar de Dios, desconectar en el caso nuestro de la posibilidad de escucharlo, de la posibilidad de la comunión, que es lo que verdaderamente, lo decimos también, nos recarga a nosotros, hablándolo en ese sentido espiritual. Y precisamente, notémoslo en el caso de Jesús, que el no desconectar de Dios es lo que hace que Jesús tenga que adaptar sus planes a la realidad, a lo que Dios nos va poniendo delante. A Él también le tocó en ese momento entender la realidad. ¿Cuál es la realidad? Mucha gente lo está siguiendo porque sienten hambre, sienten sed, sienten que solamente con Él lo pueden
llegar, digámoslo así, a favorecer. Precisamente aquí es donde la gente lo sigue, y cuando llega a la orilla, ve el gentío y el sentimiento que lo alberga es un sentimiento de mucha compasión, de mucha misericordia, le da lástima, cura a los enfermos, y eso le llevó un largo rato, ya que dice el Evangelio que se hizo tarde, un largo rato atendiendo a todo el mundo. Y los discípulos le piden a ese momento: despide a la gente, porque nos preocupa que la gente se nos va a quedar sin comer. Ellos pueden ir a las aldeas cercanas y comprar algo de comer. Ahí notamos también que los discípulos lanzan ese comentario por el sentimiento de compasión que los alberga, al ver también ellos la multitud, y por eso quieren, a través de ese sentimiento, pedirle a su Señor que entienda que la gente no puede llegar a quedarse sin comer, para que se vayan, para que compren de comer. Pero los caminos de Jesús van por otro lado. Él va por otro lado. Ven una buena ocasión para hacer caridad, pero también para que sus discípulos aprendan que con eso no se arregla el problema. Con decirles simplemente: vayan y compren, vayan y busquen, vayan que tienen tiempo. Con eso nomás no. Y por eso ve Jesús en este momento la oportunidad de invitar a sus discípulos a que den de comer ellos a los hambrientos. Darles vosotros de comer, les dice su maestro. Y lo hace él con su ejemplo. ¿Por qué? Porque él toma los 5 panes, los 2 peces, alza la mirada al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes, se los da a los discípulos se los dan a la gente, y comieron todos hasta quedar satisfechos. Y no se queda ahí, sino que invita a sus discípulos a que vean más allá, a que descubran a la persona que hay detrás de aquel que viene a pedir alimentos, que lo acompañen, que le quieran, que vean precisamente, o lo vean a él en ellos. Y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que espera de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que en un momento dado no podemos pasar por alto que la personita que de pronto tiene hambre está presente, Señor. Que en el niño, que en aquel adulto mayor, que en aquella persona, que en aquel joven, en aquel hogar donde de pronto en este momento las situaciones no estén bien, está presente el Señor, aguardando a ver qué hacemos nosotros, sus discípulos. Es por eso que nosotros nos remitimos un poco al Evangelio en ese momento del juicio. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, tuve sed, caí en desgracia en un momento dado, estuve mal en mi hogar, y nunca me desconociste. Entendiste que ese momento, por más que fuera pasajero, era un momento de solidaridad, de compasión, de misericordia. Como me viste presente en esa familia, en esos vecinos, en aquellos que estaban pasando un mal rato, yo te digo: pasa y hereda el reino, pasa la banquete de tu Señor. Así dice también el Evangelio en esos términos, que también habrá quienes le tengan que decir al Señor, o a quienes nos tengan que decir Él: apártate de mí, maldito. No es un término mío, es un término del Evangelio. Porque es que la maldición que nosotros, personas de fe, nos echamos encima es cuando nos cerramos al amor, a la caridad, a la justicia, a la solidaridad. Esa es la maldición que nos echamos. Por quedarse en ustedes, pensando solo en ustedes, y no se dieron cuenta de su entorno, de su realidad, yo les digo: bien, fuera, porque ustedes están mal ubicados acá. Váyanse. Ahí es donde cada uno de nosotros tiene que tener en cuenta entonces por qué el Señor nos pide ver con los ojos de Él. Porque Él nos enseña hoy a que tengamos el amor, la caridad hacia los hermanos como una norma de vida, a mirarlos con sus
ojos, a ponernos en su piel y a actuar como lo diga Jesús, o por lo menos lo más parecido. Es que de eso se trata. Un discípulo no es más que su maestro, pero tiene que asumir que su vida la tiene que llevar conforme a su maestro le ha enseñado. Tiene que mirar eso. Y se trata de mirar con esa mirada de Jesús y actuar con su amor. Porque es que la buena noticia de Jesús es para todos, no se reserva para unos cuantos y no es solo para los que están bien y no tienen problemas. No, Jesús decía claramente en una otra parte del Evangelio, es que no necesitan de médicos los sanos, necesitan de médicos los enfermos. No he venido a los justos, he venido a los pecadores. Y por eso, mis queridos hermanos, esa primera lectura que escuchábamos es una invitación a acoger la salvación que Jesús da sin medida y a todos. Cuando dice, oíd sedientos, todos, acudir por agua, venid, comprar trigo, escucharme atentos y comeréis bien, inclinad el oído, venid a mí, escuchadme y diréis, sellaré con vosotros una alianza perpetua. Ahí estamos todos nosotros, venimos, escuchamos, nos alimentamos, nos fortalecemos, pero todo es para que reciban a Jesús aquí en el corazón, vayan allá cuando encuentren a alguien que le esté sufriendo, a alguien cercano que necesite apoyo. No se le olvide que a ese momento es cuando tiene que fructificar. Ahí es donde tiene que concretar esa fe que alimenta acá, mediante sus obras, sus actitudes, su testimonio, porque es de esa manera como realmente nosotros llegamos a cumplir, vuelvo otra vez a lo que decía inicialmente, ese compromiso al ser adheridos a Cristo por el bautismo, ser con Él constructores del reino. Por eso cuando venimos a la Eucaristía, nosotros encontramos este lugar tranquilo, sosegado, que Jesús buscaba, que Él mismo nos ofrece para encontrarnos con Él, para escucharlo a Él, para fortalecernos de Él mismo, y que Él nos pueda decir, miren, vayan y yo los envío allá en medio de la realidad, allá en medio de esa realidad donde les pido a ustedes, descubran que yo estoy con ustedes. Descubran que los alimento acá, descubran que les hago acá, pero descúbranme en el prójimo. En el prójimo. Y por eso el prójimo merece el respeto, merece la consideración, merece la solidaridad, merece la tolerancia, merece todo aquello de bueno que nosotros le podamos brindar para que en verdad nosotros, descubriendo en el prójimo la presencia del Señor, con Él construyamos ese ambiente de justicia, de amor y de paz, porque allí cuando vamos a escuchar la invitación del Señor siempre, darle nosotros de comer. Pero no solamente el pan material, sino también del pan de la vida y que sacia nuestra hambre y nuestra sed, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cada uno da de lo que tiene. Acordémonos en la Pascua, cuando estaban Pedro y estaba él precisamente, y alguien se acerca buscando curación y le dice, Pedro, yo te doy lo único que tengo, a Jesucristo, el Señor. Eso es lo que damos nosotros, porque una obra, una palabra puede ser expresión del amor de Dios para que esté pasando por un momento bien complicado. Que Él sea para nosotros, mis queridos hermanos, ese pan que nos sostiene, que nos ayuda para que podamos nosotros también sostener y ayudar a quienes se vayan precisamente atravesando en el buen sentido en el camino de nuestra vida. Amén. Hagamos nuestra profesión de fe.